El versículo más peligroso que he enfrentado fue aquel que desapareció de tu Biblia. Durante más de 10 años caminé entre altares oscuros, pactos silenciosos y voces que no venían de la tierra. Vi lo que muchos no creen. Vi ojos apagarse. Vi vidas descender al abismo por despreciar un principio que parecía pequeño, pero que en el mundo espiritual era un terremoto. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para advertirte. Existe un versículo que tiene el poder de destruir cadenas demoníacas con una sola declaración, pero hoy ya no aparece en muchas Biblias. Fue removido, borrado, como si nunca hubiera existido. Y solo descubrí esto porque un día escuché ese versículo proclamado con autoridad y el infierno reaccionó. Mi nombre es Elijah Thompson, tengo 45 años y nací en los Estados Unidos, en una familia común, de esas que nadie imaginaría ver envuelta con el mundo espiritual oscuro. Pero fue justamente en ese ambiente que empecé a desviarme. Durante más de una década fui uno de los principales responsables de un círculo de magia donde practicábamos necromancia, manipulación de energía espiritual e invocación de entidades que muchos llaman espíritus guías, pero que hoy reconozco claramente como demonios. No digo esto con orgullo, hablo como alguien que sobrevivió. Porque quien entra en este tipo de práctica con el corazón abierto, difícilmente sale ileso. Cargo cicatrices que no se ven, marcas de batallas espirituales reales, libradas en la oscuridad, donde palabras, sangre y silencio eran armas. Pero hoy, después de conocer el verdadero poder que hay en el nombre de Jesús, estoy aquí para contar lo que nadie te cuenta. Porque hay verdades que liberan y también verdades que el infierno quiere mantener ocultas. Antes de continuar con este testimonio de revelación, si estás escuchando esto ahora, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios, porque cada testimonio como este es una luz encendida en un territorio donde antes solo había tinieblas. En aquel tiempo, cuando todavía estaba profundamente involucrado con el ocultismo, nuestra misión no era aleatoria, era bien definida. No estábamos ahí solo para hacer rituales o manipular energías como muchos piensan. Nuestro objetivo era espiritual y muy específico: debilitar a los creyentes, desestabilizar su fe, bloquear sus avances, neutralizar a aquellos que realmente conocían el poder de Dios. Y eso no era algo simbólico, era literal. Existía una conciencia entre nosotros y entre las entidades que operaban a través de nosotros, de que el mayor enemigo de nuestro trabajo no era el religioso común, sino aquel cristiano que sabía quién era en Cristo, que ayunaba, que oraba con fe viva, que hablaba la palabra como quien sabe lo que lleva dentro. Ese tipo de persona hacía que los ambientes cambiaran. Vi con mis propios ojos centros de rituales estremecerse cuando alguien simplemente oraba en silencio afuera. Vi demonios silenciarse cuando un creyente entraba y decía solamente: «Está escrito». Así era como los reconocíamos, no por la ropa, no por su cargo en la iglesia, sino por la autoridad espiritual que cargaban. Y entre los versículos que declaraban, había uno en especial que causaba pánico. Ese versículo no era usado por muchos. Era como si la mayoría lo hubiera olvidado. Pero cuando alguien lo proclamaba, las entidades reaccionaban con furia o simplemente huían. Y recuerdo claramente la primera vez que vi eso pasar. Estábamos en una reunión privada, invocando a un espíritu específico, considerado de jerarquía elevada. El ambiente estaba cargado, denso, todo transcurría como de costumbre, hasta que alguien en la calle empezó a orar. Era solo una voz, pero había poder en esa oración. Y cuando la persona citó ese versículo, ese verso que hablaba del ayuno y la oración como armas para expulsar a los espíritus más resistentes,
El espíritu que estábamos manipulando simplemente desapareció, no se despidió, no negoció, desapareció, y el pánico fue inmediato. En ese momento, aunque aún estaba ciego espiritualmente, entendí. Había algo en ese versículo que iba más allá de las palabras. Era como una llave espiritual. ¿Y lo más aterrador? Pocos cristianos lo usaban. Pocos siquiera sabían que existía. Y peor, en muchas Biblias modernas ya ni siquiera aparecía. Eso quedó grabado en mí. Durante años seguí en el ocultismo, pero con ese recuerdo atrapado en la mente. Existe una verdad escondida y asusta al infierno. Y cuando finalmente tuve mi encuentro con Cristo, fue ese versículo el que volvió a mi memoria. Porque fue Él quien me hizo darme cuenta de que no era solo fe lo que faltaba en las iglesias. Era conocimiento del arma más ignorada por muchos. La palabra liberada con fe, ayuno y obediencia. Después de mi conversión, en los primeros meses, me sumergí en la Biblia como quien busca aire puro después de años viviendo bajo el agua. Era hambre, sed. Necesitaba entender todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Y una de las primeras cosas que hice fue buscar ese versículo, aquel que, como ocultista, sabía que hacía temblar al infierno. Pero para mi sorpresa, simplemente no estaba ahí. Abrí una Biblia nueva, recién comprada, de una traducción moderna muy popular. Fui directo a Mateo 17, donde sabía que Jesús hablaba sobre expulsar demonios. Leí el capítulo entero, y nada. Ni rastro de la frase que había memorizado por el miedo que causaba en las entidades. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pensé que quizás tenía la referencia equivocada. Tomé otra versión, luego otra, y entonces me di cuenta, no era un error, era ausencia. Ese versículo, las palabras exactas de Jesús, había sido removido, como si nunca hubiera existido. Al principio me sentí confundido, luego inquieto. ¿Por qué quitar justo ese versículo? ¿Por qué borrar precisamente la llave que revela cómo vencer a los demonios más resistentes? Era un texto simple, directo y esencial, y no era un consejo de Pablo, no era una visión del Apocalipsis. Era el mismo Cristo enseñando cómo lidiar con una situación espiritual real. Eso me sacudió de una manera que no puedo describir. Algunos amigos me dijeron que era por causa de manuscritos antiguos, que los estudiosos decidieron que ese verso no era original. Pero ¿sabes una cosa? Durante más de 10 años en el ocultismo vi con mis propios ojos el impacto de ese versículo cuando era declarado. Los demonios sabían que existía, temían cada palabra, reaccionaban con furia y desesperación cuando era usado con fe. Entonces, no importa qué argumento académico presenten, yo vi la verdad espiritual con mis propios ojos. Y si ese versículo está desapareciendo de las Biblias modernas, no es una coincidencia, es una omisión estratégica, un corte silencioso que está debilitando la autoridad espiritual de toda una generación. Porque cuando se borra la instrucción de Jesús sobre el ayuno y la oración, lo que queda es un cristianismo sin herramientas, bonito por fuera, pero impotente en la guerra invisible. Fue entonces cuando todo cobró sentido para mí. Esa ausencia en las Biblias modernas no era un simple detalle editorial, era un corte calculado, porque lo que fue removido no era solo una frase, era una llave, un arma, una instrucción directa de Jesús sobre cómo lidiar con los ataques más severos del mundo espiritual. Y el versículo era este, Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando leía ese texto, ahora como seguidor de Cristo, todo volvía a mi memoria. Los gritos, los rituales interrumpidos, la desesperación de las entidades cuando ese verso era declarado con autoridad. Y ahora, con los ojos abiertos por la verdad, lo comprendí.
Jesús no estaba dando una sugerencia en ese momento. Él estaba revelando un secreto de guerra, una fórmula espiritual que va más allá de lo que la mayoría está dispuesta a practicar. Él no dijo que la fe es suficiente, ni que solo orar ya basta. Él dijo que ciertas batallas solo se vencen con oración y ayuno juntos. Y cuando Jesús dice este género, está hablando de un tipo específico de resistencia espiritual, un nivel de opresión que no responde a oraciones comunes ni a declaraciones positivas. Son demonios que no se mueven con gritos, sino con renuncia, con consagración, con entrega real. Y ahí es donde la mayoría tropieza, porque ayunar duele, porque orar con constancia requiere prioridad, y el enemigo lo sabe. Sabe que si mantiene a los cristianos ocupados, distraídos y espiritualmente apáticos, ese versículo pierde efecto, porque solo funciona cuando se vive. En la práctica del ocultismo, siempre supimos que existían creyentes peligrosos. No eran los que gritaban, ni los que llevaban la Biblia bajo el brazo. Eran los que ayunaban en silencio, los que oraban de madrugada, los que conocían Mateo 17:21 de memoria, no solo con la mente, sino con la vida. Esos eran un problema, porque cuando entraban en guerra, el ambiente espiritual cambiaba. Ese versículo es más que un texto, es dinamita espiritual. Revela que la fuerza del cristiano no está solo en lo que cree, sino en lo que sacrifica, en cuanto está dispuesto a morir a sí mismo para que Cristo viva a través de él. Y por eso fue escondido, porque si la iglesia de hoy volviera a vivir ese principio, el infierno perdería mucho más que territorio, perdería influencia, perdería poder, perdería terreno. Yo sabía que ese versículo cargaba algo diferente, pero fue ese día, en ese ritual específico, cuando esto se confirmó de forma irreversible. Lo que ocurrió allí no fue simbólico, no fue una sensación espiritual. Fue real, visible y absolutamente incuestionable. Porque cuando un verdadero siervo de Dios vive Mateo 17:21, el infierno no solo retrocede, grita. Esa noche estábamos realizando un trabajo complejo, algo que involucraba más de una entidad. Era un ritual pesado, con ofrendas específicas y una invocación programada para abrir un portal, el tipo de ceremonia que exige silencio absoluto y concentración total. El ambiente estaba denso, la energía se sentía como un peso físico. Todo parecía bajo control, hasta que afuera alguien comenzó a orar. Al principio intentamos ignorarlo. Era común que creyentes pasaran cerca y murmurasen algo, pero pronto quedó claro que no era una oración cualquiera. Aquello tenía autoridad. Era como si cada palabra viniera cargada de fuego. El aire empezó a cambiar, el incienso perdió fuerza y las velas temblaron sin razón aparente. La entidad principal dudó. Me miró. Eso no era normal. Y entonces llegó la frase: este género no sale sino con oración y ayuno. Fue como una explosión. En el momento en que ese hombre declaró el versículo en voz alta, como quien clava una espada en el suelo, lo que había en el ambiente comenzó a gritar, literalmente. No hablo de un sonido simbólico, ni de un escalofrío. Fueron gritos de desesperación, de furia. La invocación se rompió, el portal fue interrumpido, y los espíritus desordenados comenzaron a huir. Algunos de los presentes se desmayaron, otros corrieron. Yo quedé paralizado, nunca había visto algo así. Era como si el cielo hubiera rasgado el techo y descendido con autoridad. El nombre de aquel hombre nunca lo supe. Pero su vida espiritual, su ayuno silencioso y su obediencia al versículo que Jesús dejó, eso fue suficiente para desmontar toda una operación espiritual construida con días de preparación.
Ese día, el versículo no fue una cita bíblica, no fue un texto leído con devoción, fue una espada encendida, una bomba espiritual lanzada dentro de un territorio que creía estar seguro. Fue la prueba viva de que cuando alguien declara la verdad basada en una vida consagrada, el infierno no argumenta, no negocia, no resiste, huye. Y fue ahí cuando entendí, más profundamente que nunca, por qué ese versículo fue silenciado en tantas Biblias. No es teoría, es arma, y en las manos correctas incendia el reino de las tinieblas. Después de aquella noche en que vi el poder real de ese versículo en acción, no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Por qué fue borrado? ¿Por qué, entre tantos pasajes bíblicos, justo este, que habla directamente de expulsar espíritus malignos con ayuno y oración, fue retirado de tantas versiones modernas de la Biblia? Comencé a investigar. Escuché a teólogos, leí artículos, me sumergí en explicaciones técnicas. La justificación era siempre la misma. Los manuscritos más antiguos no traen ese versículo, así que fue removido para mantener la fidelidad al texto original. Pero si tú ya pasaste por lo que yo pasé, si ya estuviste del otro lado, entiendes que esa explicación puede sonar académica, pero espiritualmente es peligrosa. Porque la pregunta que nunca deja de resonar es, ¿por qué justamente ese verso? ¿Por qué una instrucción directa de Jesucristo que enseña a lidiar con las batallas más intensas de la vida espiritual sería considerada prescindible? ¿Fue realmente solo una decisión técnica? ¿O había algo más? Viví rodeado de personas que sabían muy bien lo que hacían cuando manipulaban textos, símbolos y códigos. En el ocultismo, nada es casual. Cada palabra tiene peso, cada omisión tiene un propósito. Y cuando vi que ese versículo había sido eliminado de las versiones más populares de la Biblia, algo dentro de mí gritó: esto no es coincidencia, es estrategia. Mira, este texto no habla de bendiciones, no habla de salvación, no habla de moralidad, habla de guerra espiritual. Revela que existen castas, tipos de demonios, que no se someten a cualquier oración. Y más aún, muestra la solución práctica que Jesús nos dio para confrontar esos espíritus. Es el tipo de versículo que activa al creyente en modo batalla, y no solo en modo comodidad. Ahora imagina una generación entera creciendo sin esa enseñanza. Imagina cristianos enfrentando batallas espirituales profundas, intentando de todo, pero sin saber que necesitan ayunar y orar para vencer ciertas resistencias. Imagina cuántas derrotas espirituales se viven hoy por ignorar este único versículo que fue removido. Cuando la Iglesia pierde este tipo de verdad, no solo se vuelve más débil, se vuelve vulnerable, porque los enemigos no han desaparecido, solo están encontrando menos resistencia. Y para mí, después de todo lo que vi, la verdad es clara. La eliminación de Mateo 17:21 fue más que una decisión editorial. Fue parte de un plan para desarmar espiritualmente a toda una generación. Después de entender el motivo de la omisión de Mateo 17:21, me di cuenta de que el problema era aún mayor. No era solo el versículo el que había desaparecido, era la práctica que enseñaba. Ayuno y oración. Esa combinación poderosa que Jesús dejó como llave para enfrentar los ataques más violentos del reino de las tinieblas fue olvidada por muchos, o peor, fue tratada como algo radical, anticuado, reservado solo para los muy espirituales. Pero te lo digo con la convicción de quien ya enfrentó el lado más oscuro del mundo espiritual. Sin ayuno y oración no hay victoria contra las castas más densas del infierno. Cuando un creyente ora, se conecta con el cielo. Pero cuando ora y ayuna, silencia la carne, cierra las puertas de la distracción, abre los oídos espirituales. Es como si el canal entre él y Dios se limpiara por completo, permitiendo que la autoridad de Cristo
fluya con máxima potencia. En el tiempo en que yo actuaba en el ocultismo, sabíamos identificar a esos cristianos. Tenían una presencia distinta, cargaban algo invisible, pero perceptible. No necesitaban gritar, no hacían alarde. Pero cuando entraban a un lugar, las entidades reaccionaban. Y no era por la iglesia que frecuentaban, ni por el tamaño de la Biblia que llevaban. Era porque vivían en ayuno y oración constantes. Hoy, la mayoría incluso ora, pero ayuna casi nadie. Vivimos en una generación acostumbrada al confort, la distracción y la gratificación instantánea. El ayuno va en contra de todo eso. Exige disciplina, renuncia y sobre todo hambre, pero no de comida, hambre de Dios. Y por eso tantos viven derrotados, aún yendo a la iglesia, porque están intentando ganar una guerra espiritual con armas carnales. Jesús fue muy claro. Este género no dijo todas las situaciones, ni todo tipo de batalla. Señaló algo específico. Hay niveles de resistencia demoníaca que no responden a oraciones comunes, ni a gritos emocionales. Responden solo a quien ha muerto a sí mismo, a quien ha callado la carne, a quien está vacío de sí, pero lleno del Espíritu. El ayuno, cuando se une a la oración, se convierte en un código espiritual que desbloquea autoridad en el mundo invisible. Y el enemigo lo sabe. Por eso hace todo lo posible para que no lo practiques. Usará cansancio, miedo, confusión, dudas, en todo para mantenerte alejado del único camino que puede liberar a ti y a tu familia de las cadenas que han durado generaciones. El versículo fue removido de la Biblia, pero el principio sigue vivo. Y si vives como si no existiera, estás luchando con armas de juguete en una guerra real. Cuando aún estaba involucrado en el ocultismo, entendí algo que pocas personas perciben. El diablo no necesita, necesariamente, atacar a un cristiano con violencia directa. La mayoría de las veces solo lo distrae, y eso, créeme, era una de las estrategias más eficaces que usábamos para debilitar a la iglesia desde adentro. Todo se hacía con sutileza, nada evidente. La idea no era asustar a los creyentes, era ocuparlos, quitarles el enfoque, volverlos inofensivos sin que se dieran cuenta. Redes sociales, series, comodidad, discusiones sin propósito. Todo eso, para nosotros, era útil. Cada segundo que un cristiano dejaba de orar era terreno libre para nosotros. Cada ayuno postergado, cada madrugada dormida en vez de consagrada, era un debilitamiento silencioso, y funcionaba. Mucho. Sabíamos que existía un tipo de creyente que nos daba trabajo. No era el escandaloso, no era el religioso, era el que se vaciaba de sí mismo para buscar el cielo con intensidad, el que renunciaba al plato, el que se levantaba cuando todos dormían, el que declaraba la palabra con convicción. Ese tipo de persona se volvía invisible a nuestros ataques. No podíamos tocarlo. El ambiente espiritual a su alrededor cambiaba, y sabíamos, ese está en el espíritu. Ahora, aquel que vive distraído es un blanco fácil, porque puede que conozca la Biblia, puede que vaya a la iglesia, puede que cante y levante las manos, pero si la carne está en control, está vulnerable, y cuanto más distraído, más predecible, y cuanto más predecible, más manipulable. Su mente se convierte en una pantalla donde podemos proyectar dudas, miedos, ansiedades. Y como no ayuna, no ora, no discierne, lo cree todo, lo acepta todo, cree que está luchando, pero ya fue vencido antes de empezar. Esa era, y sigue siendo, una de las mayores victorias del reino de las tinieblas. Mantener a los creyentes ocupados, cansados, acelerados, y al mismo tiempo vacíos de poder, sin tiempo para ayunar, sin fuerzas para orar, llenos de información, pero sin revelación, con la Biblia en las manos,
pero sin autoridad en las palabras. Hoy cuando veo a esta generación, veo muchos guerreros desarmados, no por falta de fe, sino por exceso de distracción. Porque la verdad es simple, un creyente que ayuna y ora de verdad es demasiado peligroso, pero un creyente distraído es solo uno más en la multitud. Después de todo lo que viví, volver a la Biblia fue como regresar al lugar del que nunca debía haber salido. Ya no la leía con ojos religiosos ni con la postura de quien quiere debatir. La leía con sed, con lágrimas en los ojos, como alguien que, después de años caminando en el desierto, finalmente encuentra una fuente de agua viva. Fue en ese regreso que tomé una Biblia antigua que me regalaron cuando era adolescente, una versión de Almeida revisada y corregida. Y allí, entre páginas amarillentas, volví al punto que nunca salió de mi memoria. Mateo 17. Cuando llegué al versículo 21, ahí estaba, claro como el día. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque entendí que el versículo más temido por el mundo espiritual nunca fue borrado por Dios, sino ignorado por los hombres. Y más aún, comprendí que el diablo no teme una Biblia abierta en la estantería. Él teme una Biblia vivida en lo cotidiano. Teme los versículos declarados con fe por personas consagradas. Teme la palabra encarnada en quien ayuna y ora con autoridad. Durante años, como ocultista, vi cristianos usando la Biblia como un amuleto. Caminaban con ella, pero no la practicaban. Citaban versículos en publicaciones, pero vivían derrotados en lo secreto. Hablaban de fe, pero vivían de apariencias. Y eso era precisamente lo que nos daba libertad espiritual para actuar, porque sabíamos, el poder no está en el papel, está en la aplicación. Pero los pocos que realmente vivían la palabra, esos eran distintos, eran peligrosos. La Biblia en sus manos era como una espada encendida. Cada versículo que salía de su boca venía cubierto de fuego. Y cuando decían, está escrito, el ambiente temblaba, porque no era solo sonido, era espíritu, verdad y autoridad. Mateo 17:21 no es un adorno bíblico, es una llave espiritual, un manual de guerra que fue escondido en silencio, para que muchos vivieran en derrota sin saber por qué. La excusa de los manuscritos puede convencer a los teólogos. Pero en el mundo espiritual, los demonios no siguen manuscritos. Ellos responden a la autoridad real. Y esa autoridad solo viene de quien vive lo que lee, de quien ayuna, de quien ora, de quien se entrega por completo. Ese día, al releer ese versículo, no fue solo la Biblia la que se abrió delante de mí. Fue el cielo, y allí entendí. La palabra que el mundo intentó silenciar sigue viva, y cuando es vivida, hace gritar al infierno. Una de las cosas más tristes que presencié mientras aún estaba en las tinieblas fue la cantidad de cristianos que se acercaban al mundo espiritual como quien lleva un arma sin municiones. Tenían la apariencia de la fe, asistían a iglesias, sabían cantar alabanzas, hasta citaban versículos de memoria, pero por dentro estaban vacíos. ¿Y sabes por qué? Porque no sabían lo que llevaban. Como ocultista, enfrenté a muchos creyentes. Sí, leíste bien. Había combates reales ocurriendo, no físicos, sino espirituales. Y cuando esos enfrentamientos pasaban, la diferencia entre un cristiano despierto y uno ignorante era abismal. La mayoría no tenía idea del poder que poseía. Muchos oraban con duda, ayunaban por obligación o ni siquiera ayunaban ya. Y peor, no declaraban la palabra con fe, como enseñó Jesús. Solo repetían frases religiosas, como mantras vacíos. Decían, Señor, si es tu voluntad, o sé que Dios puede, pero no sé si lo hará. Ese tipo de lenguaje, para quien está del lado de las tinieblas, es música, porque revela incertidumbre, falta de autoridad, falta de convicción.
Y cuando el enemigo percibe que un cristiano no sabe quién es, ni siquiera necesita atacar con fuerza. Basta con presionar un poco y el miedo se instala. Basta con susurrar una mentira y la confusión se apodera. Muchos de ellos sí tenían fe, pero era una fe emocional, basada en sentimientos. Una fe que cambiaba según las circunstancias. No ayunaban porque creían que ya no era necesario. No oraban con fervor porque pensaban que Dios ya lo sabe todo. Y así, incluso con fe, perdían la guerra, porque entraban al campo de batalla sin armas. Y el enemigo no tiene piedad, ataca con legalidad, se aprovecha de la ignorancia espiritual. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y yo soy testigo vivo de que eso es cierto. Vi familias siendo destruidas porque no sabían cómo levantarse en oración. Vi personas sufriendo ataques espirituales porque nunca aprendieron a ayunar de verdad. Vi hogares hundirse en confusión porque nadie allí declaraba la verdad con autoridad. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo con aún más claridad. El diablo no teme a cristianos emocionales. Él teme a cristianos posicionados. No se asusta con lágrimas. Huye de declaraciones hechas con fe, basadas en la palabra, alimentadas por una vida de ayuno y oración. Y esa es la mayor tragedia de la ignorancia espiritual. Tener acceso a toda la armadura de Dios y nunca aprender a usarla. Si hay algo que aprendí después de salir de las tinieblas y comenzar a vivir en la luz de Cristo, es que el despertar espiritual real no empieza con una canción bonita ni con una emoción de culto. Comienza con la revelación práctica de la palabra. Y si existe un versículo que debería ser enseñado con urgencia, predicado con valentía y vivido con intensidad, ese versículo es Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Estas palabras no son una nota al pie de la Biblia, no son un consejo opcional, son un llamado directo de Jesús para un tipo específico de guerra. Él está diciendo, hay batallas que no se ganan con la oración habitual. Hay demonios que no retroceden con clamor superficial. Hay situaciones espirituales que solo se rompen con entrega total, con consagración, con disciplina espiritual que duele en la carne, pero fortalece el espíritu. Mateo 17:21 es una línea divisoria entre el cristiano que sobrevive y el cristiano que vence, entre el que solo asiste a cultos y el que carga autoridad. ¿Y sabes qué me asusta? Ver a tanta gente saltándose ese versículo, ignorándolo, evitándolo. Predicadores que hablan de bendición, pero no hablan de renuncia. Ministerios que prometen milagros, pero no enseñan la disciplina del ayuno. Sermones llenos de motivación, pero vacíos de preparación para el verdadero combate. Ignorar ese versículo es como entrar en una zona de guerra usando camiseta blanca y esperando salir sin heridas. Es como si Jesús estuviera ofreciendo armamento de élite, pero la mayoría prefiriera quedarse con una resortera. ¿Y quién gana con eso? El enemigo. Él agradece por cada cristiano que elige comodidad en lugar de consagración. Celebra cada vez que la iglesia cambia guerra espiritual por entretenimiento religioso. Pero cuando alguien entiende lo que realmente significa Mateo 17:21, cuando se da cuenta de que ese versículo no es una carga, sino una liberación, todo cambia. Porque el ayuno y la oración dejan de ser un peso y se convierten en un camino hacia la autoridad. Un portal para romper cadenas que no ceden con nada más. Y esta es la verdad. Si queremos ver liberación real, sanidad emocional, restauración familiar, ese versículo tiene que volver al centro del mensaje. Ya no podemos tratarlo como un extra espiritual. Es base, es fundamento.
Es la invitación de Jesús para aquellos que están dispuestos a ir más allá de lo superficial. Y cuanto más hablo de esto, más lo veo. El despertar espiritual que esta generación necesita comienza exactamente aquí, con una Biblia abierta en Mateo 17:21, y un corazón decidido a obedecer. He visto con mis propios ojos lo que muchos consideran imposible. Liberaciones que no ocurrían desde hacía años. Vidas atrapadas en ciclos de dolor, pecado y confusión espiritual. Personas que ya lo habían intentado todo: consejería, cultos de liberación, campañas, ungidos, pero nada cambiaba. Hasta que decidieron volver a lo básico, a lo que Jesús enseñó, y pusieron en práctica lo que revela Mateo 17:21. Fue entonces cuando comenzaron los milagros. Recuerdo a una mujer que luchaba contra una adicción desde su juventud. Ya había pasado por clínicas, había recaído varias veces y creía que Dios la había abandonado. Un día, escuchó una predicación sobre el poder del ayuno y decidió hacer un propósito de 3 días. Solo agua y palabra. En el segundo día comenzó a declarar con fe: este género no sale sino con oración y ayuno. En el tercer día, el deseo que la dominaba desde hacía décadas desapareció. Nunca más volvió. Fue liberada, sin imposición de manos, sin espectáculo, solo por obedecer la instrucción de Jesús. Otro caso fue un joven que sufría opresiones nocturnas terribles. Se despertaba gritando, empapado en sudor, sintiendo presencias malignas que lo paralizaban. Los médicos decían que era psicológico, pero él sabía que no lo era. Después de escuchar sobre ese versículo, decidió ayunar por 3 días, apagar el celular y pasar horas orando con base en ese texto. En la tercera noche, durmió en paz por primera vez en años. No porque alguien oró por él, sino porque él mismo se posicionó con fe y consagración. También vi liberaciones en familias enteras. Un padre comenzó a ayunar por su hijo, que estaba involucrado con el ocultismo. Declaraba el versículo todos los días en oración. Una semana después, el hijo tuvo una visión del infierno y corrió a la iglesia. Entregó su vida a Jesús ese mismo día. ¿Casualidad? No. Es la palabra de Dios funcionando como arma real. Estos testimonios no me los contaron, yo los vi. Yo estaba ahí. Y si hay algo que todos tenían en común, era esto: el ayuno silenciaba la carne. La palabra declarada activaba el mundo espiritual, y el infierno se inclinaba ante la autoridad del nombre de Jesús, aplicada con obediencia a lo que él enseñó. Por eso lo repito: no subestimes este versículo, no lo trates como algo simbólico. Es real, funciona, y cuando vives lo que está escrito, lo imposible comienza a suceder, porque la carne calla, el espíritu habla, y el mundo espiritual se doblega. Nunca voy a olvidar ese día. Era el fin de un ciclo para mí, el último ritual. Todo dentro de mí ya estaba colapsando. Ya no sentía placer en lo que hacía. Había peso, había oscuridad, pero por encima de todo había un vacío que ni el mundo espiritual podía llenar. Durante la preparación de ese trabajo, me retiré unos minutos y por primera vez en años hablé con un Dios que no conocía. Si tú eres real, sáqueme de aquí, muéstrame que eres más grande que todo esto. No grité, no levanté las manos, solo susurré. Pero en esa fracción de segundo, algo se rompió. Yo aún no lo sabía, pero el clamor de mi espíritu había sido escuchado, y el cielo ya se estaba moviendo. 2 días después, cuando el peso espiritual todavía me oprimía, alguien tocó a mi puerta. Era un pastor. Dijo que había sentido algo extraño al pasar por esa calle y que el Espíritu Santo lo guió hasta mi casa. Me miró a los ojos con firmeza, pero sin juicio. Me ofreció un vaso de agua y me dijo una sola frase: Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Eso me golpeó como un trueno. Conocía ese versículo.
Lo había escuchado antes en los círculos ocultistas. Sabía que era poderoso, sabía que causaba reacción, pero por primera vez no estaba siendo usado contra mí. Estaba siendo usado a mi favor. Fue como si una celda espiritual empezara a abrirse por dentro. Una cadena invisible que me sujetaba se rompió. Ese versículo, en la boca de un hombre lleno del Espíritu Santo, fue como una llave que abrió años de prisión interior. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sabía que algo había cambiado. El tormento mental que me perseguía se detuvo. La opresión dentro de la casa cesó. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar en paz. El pastor volvió al día siguiente, y en los otros días también. Oraba conmigo, ayunaba por mí, y todas las veces repetía ese versículo, no como ritual, sino como declaración de verdad, y cada vez que lo decía, algo más caía dentro de mí. El miedo, la culpa, el engaño, la prisión. Fue allí donde comenzó mi liberación. No fue con multitudes, no fue en un culto. Fue con un versículo, una oración sincera, y un Dios que no ignora una súplica hecha en desesperación. Mateo 17:21. No solo me dio información, fue el comienzo del milagro, porque cuando la palabra de Jesús se libera con fe, ninguna prisión, visible o invisible, puede resistir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está siendo despertado. Tal vez nunca habías oído hablar de este versículo, o tal vez, como me pasó a mí, lo ignoraste por mucho tiempo. Pero ahora está delante de ti, claro, directo, poderoso, y la decisión está en tus manos. No se trata de religión, se trata de posicionamiento espiritual, se trata de no aceptar más vivir una vida cristiana superficial, sin autoridad, vulnerable a las tinieblas. Ha llegado el momento de romper con la distracción, de abandonar la comodidad espiritual y volver a la fuente del verdadero poder, la palabra vivida con fe, ayuno y oración. Si sientes que Dios te está hablando a través de este testimonio, escribe en los comentarios, como un acto público de fe: este versículo no volverá a ser ignorado en mi vida. Y suscríbete al canal. Este mensaje necesita seguir alcanzando a los que aún están ciegos, a los que todavía no saben que están luchando con armas espirituales, pero están desarmados. No sé cómo llegaste a este video, pero sí sé algo: nada es casualidad. Yo también pensé que ya era demasiado tarde para mí, que mi prisión espiritual era demasiado profunda, que no había salida, pero Dios me alcanzó con un versículo, con una verdad olvidada, y con eso Él abrió mi celda. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien. No pienses que es solo un contenido. Puede ser la llave de liberación para otra vida. Alguien puede estar al otro lado de la pantalla esperando una respuesta. Y Dios puede usarte a ti para llevar esa respuesta hasta allá. Y si sientes que estás enfrentando brujerías, envidias, chismes, maldiciones u opresiones espirituales, no camines solo. Sigue nuestro canal de oración. Allí, cada día, compartimos oraciones poderosas, basadas en la palabra, que rompen cadenas en el nombre de Jesús. No estás solo, hay una guerra en marcha, pero ahora tienes las armas correctas. Y recuerda, la palabra que libera aún está viva y te está llamando de vuelta al combate.